Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros. Aquí en el piso me acompaña el doctor Ricardo Bullerí y del otro lado del teléfono está, si ya escuchándonos desde la provincia de Salta, tengo entendido, Jorge Enríquez, y también está el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Jorge, Osvaldo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio, buenas tardes, Ricardo, buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio AM 1100. Buenas tardes. Te escucho con alguna dificultad. Es todo lo que puedo. No, ahí igual se di que dentro de todos no, es lo que hay, como dicen los chicos. Discúlpeme, trato de hacer las cosas lo mejor que pueda, pero bueno, quedé demorado. No, es muy importante tener tu palabra, más allá del pequeño defecto que podamos tener por la zona y debe estar en el medio de ahí. Sí, igual estoy ya cerca. No, igual ya estoy muy cerca de Salta, así que bueno, eso es una ventaja. No puedo hacer otra cosa si tuviera una señal. No, ahora se escucha mejor, Jorge. Buenas tardes. Les pido disculpas. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Un breve análisis de lo que ocurrió con el cierre de listas nos obliga a Osvaldo también, Jorge. Sí, ya lo saludé, Osvaldo. Perdón. Yo no lo saludé, Osvaldo, perdón. Bueno, terminada la etapa protocolar. En este momento ha concluido. Bueno, terminada la etapa... No, el cierre de listas, pese a que se trataba de una elección de la provincia de Buenos Aires, y una elección que generalmente la gente no sabe que la provincia se divide en 135 departamentos, o que dentro de esos 135 departamentos forman parte de 8 secciones electorales que se eligen en algunas senadores, en todas diputados, y también se eligen concejales. Y acá entra la parte en que muchas veces esta pretensión autoritaria de La Libertad Avanza, que exigió en algunos lados que le entregaran la lista completa de concejales, va a tornar muy inviable la gobernabilidad de los intendentes de esos departamentos de cara a terminar su mandato. Y esto puede generar situaciones realmente anárquicas. O sea, lo que el presidente quiere, que le voten a nivel nacional sin modificar una sola coma, porque su programa de gobierno no lo replica en los titulares, en los intendentes de los 135 departamentos, porque también ellos podrían decir, no, pongo yo la lista completa, porque yo gané la elección y yo gobierno por 4 años, y no me tienen que modificar una coma de mi plan de gobierno. Lamentablemente, malas noticias para La Libertad Avanza, sí no funciona la democracia. Y lamentablemente, para ellos, la república tampoco. Tenemos una constitución a la cual hay que sujetarse, y si no, como alguna vez dijo alguien, armen un partido y preséntense, en este caso es, armen una convención constituyente y modifíquenla. Pero mientras tengamos esta constitución, no la podemos modificar. Entonces, ¿qué es lo que está? La Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es el caso. El cierre de la lista formó parte de esta suerte de balcanización, o esta suerte de explosión que se produjo en casi todos los partidos políticos, por no decir en todos, partido de irrupción de Milei. Reconozcamos que la política hizo también mucho. Malos representantes del pueblo, malos dirigentes, hizo algo, mucho quizás, pero esto no da el bill de indemnidad para decir gobierno como se me da la gana. Es cierto también que cuando se está denostando permanentemente el Parlamento, que se ha transformado en un jolgorio, aparecen encuestas como una muy reciente que dice que el 72% de la gente entiende que tendría que desaparecer los poderes legislativos. ¿Para quién tiene la culpa de esto? ¿Unos o todos? Yo creo que todos, pero ¿quién tiene la responsabilidad mayor? Y tiene la responsabilidad mucho mayor las personas que van al Congreso jugar tirándose agua encima, las personas que se van a agarrar a trompadas, ¿y eso pertenece a la gente de La Libertad Avanza? ¿O me equivoco? Las personas que en un chat
se descubre que el presidente de la Cámara le dice púdranla en el chat ese de los diputados de la Libertad Avanza, que así se levanta la sesión. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Todos tenemos la parte de culpa, pero la responsabilidad superlativa la tiene quien gobierna. En esto, bueno, hemos visto algunas cuestiones, como por ejemplo, del lado del kirchnerismo, o sea, todo lo que podamos decir a favor del kirchnerismo no existe. O sea, el kirchnerismo no tiene una, compró todos los boletos, tiene picado el boleto, compró todos los boletos. No hay duda de esto. No me vengan con el cuento, porque cuando uno habla en contra de Petróleos, sos K, te compraron los K, sos kirchnerista, no servís. Sos un mandril que hay que domarte. No, yo no soy ni kirchnerista ni mileísta, mucho menos kirchnerista porque ya tuvimos toda la experiencia. Pero tampoco me satisface este modelo. Entonces acá viene la pregunta. El kirchnerismo también demostró en el cierre de listas un apagón misterioso en La Plata porque la señora Presa, su hijo, y Kicillof no se ponían de acuerdo en los candidatos que iban a llevar en las listas. Claro, 135 departamentos, todos quieren, los que son titulares de los poderes ejecutivos locales, departamentales, quieren tener gente de su color político. Entonces hizo muy complejo y hubo ese apagón misterioso que es una vergüenza, un bochorno, para que se prolongara por 24 horas más el cierre de lista. Inadmisible de todo punto de vista. Pero también cuando yo veo del otro lado que exigen con una ferocidad, casi con una obediencia canina, de que o estás acá o estás enfrente, que a los propios, por eso ahorita en el descrédito que yo estoy hablando de la democracia en la opinión de la gente, de los cuerpos parlamentarios, porque si escucha a alguien que dice, como la señora Karina Milei, que porque otra línea disidente de la Libertad Avanza, llamada la Fuerza del Cielo, protestó porque lo dejaron afuera de todas las listas, que son la gente que responde a Santiago Caputo, al Gordo Adán, etcétera, todos eso ya lo sabemos, los dejan afuera y les dicen, la lealtad no es algo, palabras menos, la lealtad no es una opción, la lealtad es la condición fundamental para ser fiel y consecuente con el líder supremo. Palabra más, palabra menos, ¿eh? Esto, piénsenlo, revuelvan un poquitito los archivos de historia y las películas que pudieron haber visto de lo que fue la segunda, mejor dicho, la primera mitad del siglo pasado, y bueno, van a encontrar muchas similitudes, ¿no? Bueno, todo el siglo pasado, porque de un lado y del otro, del lado del nacionalsocialismo, fascismo, y del lado del leninismo, del estalinismo, van a encontrar que también se exigía obediencia, no con el líder supremo. No hay tutía, no hay medias tintas. Por eso hemos escuchado algún diputado que se fue a la Libertad Avanza, que dijo, yo voy a estar en el lugar donde el líder supremo, mejor dicho, no dijo líder supremo, dijo donde Karina me indique y donde me necesiten. Y si no me necesitan en ningún lado, igual voy a ser fiel y obediente. Nunca he visto esto. La verdad, nunca he visto. Esto declara la abolición absoluta del pensamiento crítico, declara la abolición absoluta de tener visiones distintas, que es de lo que se nutre la democracia, no eliminar diferencias, sino armonizar contradicciones. Esto entonces es lo que a uno le hace pensar, no estaremos en la antesala, porque los autoritarismos no vienen, y el primer día, y Perón lo hizo así, no vienen el primer día y dice, ojo, acá voy a arrasar con todo. No, lo van haciendo de a poco, a medida que van consiguiendo las mayorías necesarias para implosionar el mismo sistema del cual se abusan para después pasarla del topo, destruirlo desde los subterráneos. Entonces, esto no vuelvo a decir, porque yo sé la que viene, porque la conozco, esta cantinela. Pasaba lo mismo con los K, ¿eh? Uno hablaba algo mal de los K y ya era la catástrofe. Una pregunta nomás. ¿Esto no será orquestado? ¿No estaremos en presencia de una nueva, por ejemplo, etapa? Y eso que yo no creo, la verdad, honestamente, no creo que el Estado sea un buen administrador. Pero el Estado, en la época de Frondizi, administró muy bien el petróleo y la energía. Y hoy me encuentro que la empresa que quieren privatizar, con un proveedor único de cloro, se llama Mauricio Filiberti, es AISA.
¿Y a esa que es deficitaria como para que el gobierno se la quiera sacar de encima? No, a esa está saneada. Ya venía saneada en la época de Macri, les quiero contar, ¿eh? La hundió Alberto, pero venía saneada en la época de Macri, ya era superavitaria. Y superavitaria con tarifas subsidiadas incluso, parcialmente subsidiadas. Entonces yo digo, en un país donde el 15% de la gente no tiene agua potable, no tiene acceso a conexiones cloacales sanitarias, ¿lo va a hacer esto, lo va a hacer el privado? Mira, yo estuve recorriendo en unos días Salta, lugares muy lindos, Cachi, Calafate, los pueblos maravillosos. Las rutas totalmente destrozadas. ¿Saben lo único que yo vi? Rutas por las cuales son inhóspitas, porque transitan muy pocos autos. ¿Saben lo que yo vi? Las grúas y las máquinas viales de Vialidad Nacional. Eso es lo que yo vi, permanentemente trabajando y realizando. Entonces vamos a terminar también con Vialidad Nacional. Entonces, ¿qué vamos a dejar esto? Que bueno, y se la vamos a hacer al privado. Obviamente, el privado la ruta 2 la va a querer tener poco más con luminarias el día que esté nublado, con estrellas en el cielo, porque es rentable, y la ruta, y otras rutas, tantas rutas del país, pero las rutas esas como la 40, que ya está empezando a ser pavimentada en muchos tramos, que es perfecta. Claro, pero los autos que pasan no la van a tener rentable. Y vuelvo siempre a lo que digo siempre, disculpen la repetición. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahí el Estado es necesario. El Estado no es necesario en el Ministerio de la Mujer, el Estado no es necesario en tener un jefe de comunicación o un, no sé, vocero que tiene 300 personas contratadas. Eso no es necesario. Porque se han sacado la pauta, como sostienen, que no la tiene nadie, y ya no hay más pauta, cosa que tiene mis dudas por algunas voces que uno escucha que son bastante direccionadas y no creo que lo hagan porque son almas buenas y nobles, samaritanas, que vieron la luz ahora. Basta revisar sus archivos que antes estaban un poco oscuros, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo digo, a veces a uno le puede molestar, sí, pero yo lo decía esto en el 2013 y a la gente le molestaba dramáticamente, y no quiero ser autorreferencial, piden los gobiernos y me dio la razón los gobiernos kirchneristas. Una presidente presa, un vicepresidente preso, un Alberto Fernández que en la jerga popular diríamos que tiene el boleto picado en materia judicial, y Néstor que se salvó porque porque Dios quiso llevárselo antes, porque si no Néstor hoy tenía Alcatraz y Sin Cita, 2 cárceles de Estados Unidos, no lo hubieran alcanzado. Entonces yo digo, miremos la cosa, o sea, no nos enamoremos de las leyes, de la gravedad, de la economía, que las conocemos todas. En mi casa la vengo aplicando desde que nací, hace 77 años. No puedo gastar más de lo que recaudo. El equilibrio tiene que ser presupuestario. Total. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay que eliminar todas las que son las leyes de la gravedad de la economía. Entonces, no hagamos... hemos descubierto que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Que el agua moja y que cae de arriba para abajo. El agua de lluvia, ¿no? Entonces, hemos descubierto esto. La pucha, ¿no? Pero este que vino, el Mesías, descubrió todo esto. Antes no lo sabíamos. Mirá qué bien. Antes no lo sabías vos. Y por eso votaste un día un Menem, otro día votaste una Cristina, otro día votaste un Alberto, otro día votaste un Néstor. Entonces, no me vengas a mí, porque todos los que están del otro lado, muchos de los que están del otro lado, y ya lo vamos a ver con el tiempo, cuando vengan los pases, como estamos viendo ahora en esta suerte de minués que se vienen dando, vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando haya que elegir el Procurador General de la Nación, y vamos a ver el pacto que van a tener que hacer con el Senado, y el Senado lo controla la presa. Por eso la presa tiene esa prisión dorada también. Entonces, veamos todo, porque la gente, nos enamoramos de esto, no, lo otro es un desastre, sí, lo otro era lo peor del mundo, no hay duda, pero busquemos algo mejor, superemos, no, eso es el mérito, que nos superemos, que pensemos alternativas superiores, que pensemos que pensemos mejorar, no meternos en el statu quo, respetando las leyes de gravedad que son universales. Bueno, disculpen que la gente quiere reactivación económica, la economía en metro cuadrado, el Excel no llegó todavía.
o nos vamos a engrupir, pero Excel llegó con jubilados que están cobrando sueldos de hambre, pensiones, beneficios de hambre. La economía del metro cuadrado no llegó, quedó solamente en la macro, el Excel, y no llegó nunca al Word. Disculpen que me favorice un poquito, pero a veces uno, la verdad que cuando ve algunas cuestiones, y ya dejo a mis dos queridos amigos Osvaldo Pérez San Martino, que le dejé la audiencia picante para él, y a Ricardo Bucherí, desde luego, que seguramente va a hacer jugosos comentarios de toda la actualidad judicial, política, económica. Bueno, Jorge. ¿Osvaldo? Sí, hola Jorge, hola Ricardo. Hola, estás? Querido Osvaldo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es mucho lo que expuso Jorge, pero es evidente, ya creo que muchos están viendo algo que nosotros señalamos desde el comienzo, es que más allá de políticas de mercado, de equilibrio fiscal, de desregulación que nosotros compartimos, hay un proyecto con una vocación autoritaria muy clara, y que fuera de ese aspecto económico, tiene mucha similitud con otras experiencias populistas autoritarias que tuvimos en la Argentina. Jorge hablaba de la lealtad. Yo leía hace un rato un tuit de la hermana de Milei, que explícitamente exige lealtad personal, no lealtad a ideas, sino lealtad personal. Eso es muy típico del peronismo original. Por algo es que ellos hablan del día de la lealtad. Ese pareciera su valor máximo, ¿no? Lealtad a una persona, lealtad a un líder supremo, un caudillo, un conductor. Y en el caso de Milei se está tratando de construir una imagen en ese sentido, con ciertos tintes religiosos. Pareciera que sus militantes tienen respecto de él la creencia de una especie de dogma de infalibilidad, como si fuera el Papa, que el Papa lo es, ustedes saben mejor que yo, en materias dogmáticas religiosas, no en lo demás. Pero parece que Milei no se reduce a eso, sino que cualquier cosa que él diga o haga no puede ser criticado, no puede ser objeto de ningún matiz. Y no importa si uno fue kirchnerista hasta hace un cuarto de hora, porque en la medida en que se subordine al nuevo líder, le aplican lo que llaman, con la expresión antigua que se usaba para otra cosa, bueno, la tabula rasa. Es decir, mientras se arrodillen ante el nuevo, no importa lo que hayan hecho en el pasado. Ahora, a los que no nos arrodillamos nunca ante ningún líder, y ni queremos arrodillarnos ante nos tratan de la peor manera, con esas vulgaridades típicas de Milei y sus acólitos, mandriles, ensobrados, en fin, y ahora ha caído bajo esas invectivas nada menos que la vicepresidenta de la Nación, a la que Milei llamó bruta, ignorante. O sea, las dos condiciones, bruta traidora. Bruta por falta de conocimiento, y traidora porque, según él, no mantiene esa lealtad que él y la hermana exigen. Y en el caso de la vicepresidenta, esto ya viene de hace un tiempo, pero el último episodio fue esa votación en el Senado, en la que le exigían que se levantara, creo que ya lo comentamos en el programa pasado, lo que igual hubiera sido completamente irrelevante, porque la sesión se hubiera desarrollado igual con el vicepresidente provisional del Senado, quien lo sucediera, y se hubiera llegado al mismo resultado, porque esas leyes se aprobaron con mayorías muy amplias. Sin embargo, por no haberse levantado, la llaman traidora, la descalifican de la peor manera. Yo no tengo
afinidad ideológica con ella, pero me parece que no hay nada que reprocharle en ese aspecto. Así que estamos entrando en una espiral de autoritaria que por ahora se da solamente en el plano verbal, en el plano gestual, pero que, como sabemos, las palabras suelen ser el preludio de las acciones. Yo no subestimaría el valor de estas palabras, de estos gestos, porque en general los modelos en los que se inspira Milei son modelos autoritarios. Si no lo ha sido más hasta ahora, es más, creo que, en mi opinión por lo menos, porque no ha podido, no porque no ha querido. Y bueno, esto es lo que quería comentar respecto a lo que decía Jorge. ¿Qué opinan? Muy interesantes las opiniones y concuerdo, obviamente. Ricardo, algunas palabras para... Sí, bueno, he escuchado con atención las palabras tanto de Jorge Enríquez como de mi querido amigo Osvaldo San Martín. Creo que todos, de alguna forma, estamos en más o menos conformes con estas críticas, si podemos llamarlo de alguna forma. Yo voy a ir a otro punto, es decir, que creo que, por lo menos a mí me resulta llamativo, que es la falta de interés que hay por concurrir al acto eleccionario. Y creo que esto no es otra cosa que el producto que las propuestas políticas que está presentando tanto el oficialismo como el kirchnerismo no terminan de enamorar al elector. Este es el problema más grave. Es decir, lo peor de todo esto es que podemos tener una sorpresa en el acto eleccionario, porque sabemos todos que en general la clase media, que razonablemente debería ser más tendiente al voto de Milei o al voto del PRO, en general ha sido siempre un poco el grupo elector más cómodo, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, prefiere quedarse en su casa, tomarse un whisky y ver qué pasa después. Y creo que esto es muy peligroso fundamentalmente para la democracia, porque vamos a tener, o posiblemente podamos llegar a tener, representantes que nos van a sorprender. Nos van a sorprender porque un gran amigo mío, que es Rosendo Fraga, ¿no?, decía alguna vez que la democracia no es otra cosa que la tiranía de los números, ¿no? Entonces, a veces podemos llegar a encontrarnos con sorpresas, no porque van a votar todos los malos, sino porque los buenos no hicieron nada. Entonces, esto va de la mano con lo que plantea y se preocupa Jorge Enríquez, tal vez demasiado vehementemente, lo que señala mi querido Osvaldo San Martín. Y lo que yo trato siempre, creo que quiero poner un poco de paños fríos para tratar de ver el problema de la manera más, lejana posible, para no ser salpicado por ningún tipo de interés. Pero me preocupa mucho que el señor presidente no observe o no tenga asesores que le demuestren, que le señalen que el camino que a veces elige no es el camino más adecuado ni para la democracia ni para la república. Eso sí me asusta. Las bravatas que dicen tanto uno como otro, en fin, es su manera de ser. Yo creo que el programa pasado dije esto ya, que cuando yo lo escuché a Milei en su propaganda, mucho antes de ser elegido presidente, por supuesto, esto era lo que le encantaba a los chicos. ¿Sí? Cuando más puteaba, cuando más groserías decía, los chicos se ponían más contentos.
Ahora, yo no sé si el resto los va a acompañar con la misma alegría y con la misma decisión en las próximas elecciones o en otras futuras. Creo que la gente se ha olvidado que hay que enamorar con ideas, no solamente con caras y con palabras, hay que enamorar al electorado, hay que enamorarlo con propuestas. Y lo que observo es que yo discutí tanto al peronismo y me peleé tanto con el peronismo justamente porque no era un partido político, era un movimiento que iba a la derecha, de la izquierda a la derecha, y nunca nunca sabía cuáles eran las bases de esta relativa o supuesta fracción política. Perdón por lo largo. Gracias. Jorge, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy acá y lo escuché muy atentamente, y la verdad que son palabras muy lindos, las que hizo, y muy claro. O sea, el tema de las propuestas. Ahora, hay dos cosas que me preocupan. Es cierto que muchas veces no hay propuestas, pero también es cierto que por más que haya propuestas, yo recuerdo que Milei y Villarroel votaron a favor de los nuevos impuestos. Yo estuve 4 años en la Cámara de Diputados y voté en contra con toda la fauna kirchnerista enfrente. Y resulta ser que ellos eran los que venían, porque creo que hay que ser, por ahí siempre parece un lema coherencia, por favor, pero hay que ser coherente. Entonces, si yo en un momento dije que estaba a favor de la baja de impuestos, y lo que obtuve aún siendo oposición, digo aún, ¿saben por qué? Porque acá lo que buscó Milei era la fuga en aquel momento del impuesto a los réditos para perjudicar al gobierno de Fernández. Entonces yo digo, hay que ser coherentes. Busquen el archivo. El archivo es el cantaclaro, como decían los viejos de antes. Es el cantaclaro. Que busquen como yo pensé en muchos temas. Pero yo no, porque yo soy uno más de tantos otros, pero busquen el archivo de otros diputados, Pablo Tonelli, busquen mucho Pablo Toreno, busquen, no sé si está Pablo Toreno en línea, pero no, le puede está decir en Brasil. claramente que... ¿Cómo? Está en Brasil, se fue con la familia, Pablo, no está... Bueno, entonces, pero pregúntenle cómo éramos los que votábamos en una dirección, los que votábamos, pregunten todo eso. Pero yo no puedo dejar de mencionar, no puedo dejar de mencionar tampoco, que cuando uno dice, bueno, es el estilo de... No, paremos un segundito. Yo no digo una sola mala palabra en público, porque creo que el estilo empieza por la educación. Y vos tampoco te escuchó decir malas palabras en público, ni a vos, Horacio, ni a vos, Ricardo, ni a vos, Osvaldo. Creo que el respeto, ahora sí yo estoy con mis hijitos en este momento, y escuchan que yo digo, es un mandril, hay que estructurarlo, porque Andrés me dice, bueno, que aparte son cosas escatológicas que ponen de relieve una personalidad que evidentemente tiene algún tipo de perturbación. Entonces, ¿por qué? Insulta a todo el mundo. Y después y claro, pero los asesores que puedan tener, cuando tú asesores que más o menos o secretario de Estado, afuera, Mondino, afuera, y como tantos otros. Y después, claro, ¿quién se va a animar al líder supremo a decirle algo? Si la más mínima crítica puede ser una falta de lealtad. Entonces se corre la carrera de quién es más consecuente, y parecería que lo que dijo Osvaldo de tabula rasa, que en realidad tiene razón, se explica otra cosa, yo haría algo bíblico. Parece que todos tienen que cruzar el Jordán para que del otro lado los reciba el líder y le diga, estás purificado, ya fuiste, que es peor, porque él no habla de purificado, habla de domesticado. Igual lo que dije antes de la obediencia canina, perdón. Sí. Perdóname. En cuanto a lo de las malas palabras, sí, a mí es algo que no me gusta, evidentemente en público, inclusive tengo un amigo que hasta cuando da clase dice malas palabras, y a mí, alguna vez que estuve junto a él, una persona que ambos conocemos, me resultó incómodo, porque creo que hay distintos registros del lenguaje, una cosa cuando estoy en el vestuario del club, otra cosa cuando estoy dando una clase, o una conferencia, o estoy hablando en un programa de radio. Pero eso es algo, hasta te diría, menor. A mí no me gusta, pero es menor. Lo peligroso es esa ubicación de los adversarios como enemigos, a los que les imputa o una falta moral, porque son inmorales, porque de otra forma tendrían que pensar como él,
o una falta intelectual. Él usa mucho la expresión de que no tienen el intelectual adecuado. Lo que es encima, disculpame, sí. Cuando habla de coeficiente intelectual inadecuado, habla también expresando y poniendo expresiones que denotan a personas que tienen necesidades especiales. Sí. Entonces que los denota y que incluso más los ha insultado. O sea que esto revela, por eso te digo, yo a veces me sublevo porque no sé. No es que se me salte la térmica, es que yo veo, viste, que así como hay leyes de gravedad, de gente que yo decía de la economía, también hay leyes de gravedad que uno no puede aceptar de que te insulten permanentemente y que te exijan obediencia. Si vos querés acompañar a una obediencia. Perdóname, Jorge, o se lo atribuye ahora a una enfermedad por algo que escribió no sé qué chileno, de unos parásitos mentales o algo así. Sí, un chileno que dijo que se trataba de parásitos mentales. Claro, es decir, el que no está con Milei es un enfermo, entonces. Bueno, esto no podemos menospreciarlo porque tiene que tener tarde o temprano consecuencias fácticas. Bueno, coincido totalmente. Vamos a una pausa y cuando volvamos, Julio Bárbaro. Perfecto. Acá pausa. Gracias. Somos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros, en lo que nos queda de programa, que son alrededor de unos 20 minutos. Muy ricas todas las posiciones vertidas en la primera parte del programa. Y bueno, Ricardo, Sí. creo que nos dejaron varios mensajes, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada intervención despierta nuevas inquietudes, despierta nuevas preocupaciones. Un poco la tarea que tenemos los que de alguna forma ya tenemos algunas canas es siempre tratar de acompañar el pensamiento crítico, con independencia de las cosas que pueda decir el señor presidente, lo cual por lo menos a mí no me preocupa porque como no tengo ningún cargo público, no tengo nada que me pueda perseguir, entonces por ahí no me preocupa por eso, pero me preocupa por la salud de la nación, la salud de la república y la salud de la democracia.
Jorge Enrique un poco hablaba de esto, ¿no? Es decir, de esta comparación un poco con aquellos inicios pasada el año 1930, con lo que fue la creación del Partido Nacional Socialista, ¿no es cierto? Que también es un hito histórico distinto. En el fondo, ese partido venía alimentado por enfrentarse de algún modo con el avance también de la Unión Soviética. Pero esto, los que nos preocupa son los personalismos, creo por lo menos. Creo que eso es lo que nos preocupa, es decir, tratemos de terminar con los personalismos para que lo que se apliquen o lo que se intente aplicar son las ideas y no los personalismos. No sé si Jorge estás en línea. No No estás en línea. Está Osvaldo está en línea, sí. No sé, sí. Osvaldo, vos qué pensás con esto. Perdón, tuve una interrupción y te oía las últimas palabras, me ha hablado de los personalismos. No, lo que decía es que un poco lo que Jorge manifestaba es esta preocupación, ¿no? de continuar con aquello que ya nos dejó Perón en 1946, donde se elegía al presidente que seguía con el dedo, ¿no? Es decir, con el cual se hizo un culto al personalismo, y creo que por ahí el señor presidente tendría que recordar esas épocas para no caer en esos mismos errores. Ya vemos lo que pasó con el personalismo estos últimos 60 años. Sí, bueno, el personalismo, como el caudillismo, son males, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no? En general, y han sido nefastos, algunos más intensos, otros menos intensos, pero el personalismo implica la ausencia de instituciones, ¿no? Porque todo el peso recae en una persona, y bueno, y cuando esa persona, primero que esa persona puede cometer muchos errores u horrores, pero además después cuando esa persona no está, entonces se cae todo, porque no hay una red, una malla institucional que es lo que le da continuidad también a las políticas, es lo que nos da garantías en nuestros derechos, es lo que evita el abuso del poder. En fin, sí, el personalismo, hermano, yo no creo que Milei vaya a modificar eso, y todo lo contrario, creo que lo va a ir profundizando, cada vez le da ciertos tintes religiosos a sus presentaciones, tanto en lo verbal como en lo escénico. Me parece que está abusando. Bueno, a las ¿sabes qué, Osvaldo? Creo que él abusa de un misticismo, ¿no? Sí, una especie de misticismo. Pero vos creo que dejaste un concepto que por ahí no se escuchó bien o no quedó suficientemente claro, que es este tema de que yo te lo podría, si querés, resumir de alguna forma, que es que el avance de los personalismos es la falta de instituciones. Claro. Por eso es que vos escuchás permanentemente en el pueblo, que es nuestro soberano, que dice, tendría que venir alguien, surgir alguien. Nunca se habla ni de una idea, ni de un grupo, ni de una institución. Se habla de alguien mesiánico, que venga, que salga, no sé de dónde, que caiga del cielo, o que venga de Marte, pero siempre una cosa así mística, que solucione los problemas argentinos. Creo que los problemas argentinos se van a solucionar el día que los argentinos entiendan la importancia de las instituciones y la importancia de mantener y de respetar las instituciones. Pero me parece que es un signo de una falencia muy grande, fundamentalmente en el electorado argentino. Creo que al electorado argentino le importa muy poco las instituciones. Por eso incluso no va a votar. Vos fijate que, ¿sabes cuándo le importan las instituciones, la república? Cuando hay graves problemas económicos. Entonces ahí habla de república, de división de poderes. Cuando las cosas van
bien o aparentemente bien, o hay una calma, o hay estabilidad, o hay descenso de la inflación, o hay crecimiento económico, a la gente esas cosas no le suelen importar mucho, la considera formalidades de leguleyos, pero después sale un poco desesperadamente a pedir por las instituciones y muchas veces ya es tarde, ¿no? Pero bueno, es un mal, como te decía, de los países latinoamericanos, y de la Argentina en particular, que ha atravesado, yo creo que a todos los sectores políticos, porque indudablemente el peronismo hizo de eso ya algo completamente exagerado, pero no hay que olvidar también que dentro del radicalismo, con una tradición más democrática, había personalistas y antipersonalistas. Es decir, los seguidores de Irigoyen también tenían respecto de él cierta concepción mesiánica, cierto culto. Es cierto que Irigoyen no gobernó de una forma totalitaria. Hubo libertad de prensa, hubo división de poderes, hubo respeto por la justicia, pero en el lenguaje sí, también estaba en ciernes esa distinción entre los buenos y los malos, podemos decir, ¿no? La causa y el régimen en el lenguaje irigoyenista, que fue útil para él para llegar al gobierno, porque una larga travesía, podemos ir en el desierto, pero después cuando se llega al gobierno no es bueno mantener esas categorías, porque hay que reconocer en la oposición a un actor legítimo de la democracia, en la medida, por supuesto, que sea una oposición que actúe dentro del margen de la democracia y de la república, por más que sus ideas no sean las nuestras. Hay que reconocerle esa legitimidad, y esa legitimidad permite que personas de distinta ideología puedan conversar, puedan debatir y puedan encontrar algunos puntos de acuerdo que se reflejan en las leyes, porque no siempre un partido va a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso, y no hay nada de malo en negociar, por supuesto, dejando a salvo principios fundamentales, dejando a salvo la lucha contra la corrupción. Eso no puede ser negociado, pero lo demás, en materia de negociación dentro de una república democrática, ¿no? Lo que pasa es que ahora esto, que era un mal latinoamericano, se ha extendido a países desarrollados que tomamos como modelo, ¿no? Lo que está pasando en muchos países de Europa o en Estados Unidos mismo. Hay algunas cosas que yo veo de Estados Unidos actualmente que me asombran muchísimo, porque parecieran de una república bananera. Así que, digamos, el marco general no es muy auspicioso en cuanto a tratar de terminar con el personalismo. Osvaldo, y vos hablaste en un momento de que mientras la gente, el pueblo, que se llama la población, esté en los índices tranquilos, la inflación y más o menos acomodado, mira por otro lado, y todo esto que estamos hablando lo tiene en un segundo plano. Aquí, que ese escenario que teníamos hace 2, 3, 4 meses, no es el que hay hoy. Claro. Ese rubro. Yo estoy leyendo bastante todo el tema, digamos, financiero y económico, y estoy asombrado porque yo recuerdo, por lo menos así se había vendido, que hace, no sé, 2 meses y medio, que fue el préstamo, 3 meses del 22.000 millones del Fondo Monetario, los 20.000 primero del Fondo Monetario Internacional, que llegaron en 48 horas, y después se aplaudió cuando se llegaron 2.000 millones más, como si fuera muy representativo respecto del anterior. Y ahora parece que no hay, estamos en reservas negativas, y lo está haciendo ver ya el mismo fondo. El fondo señaló ayer, pues está bien lo que decís, porque ayer mismo señaló el fondo de una manera bastante llamativa, clara y abierta, ¿no? Con esos párrafos medio civilinos que a veces usan, no, sino clara y directa, como que le preocupaba la pérdida de reservas, o la falta de acumulación de reservas. Estamos en otro estadio, ya no es el tema de la mala palabra. Horacio,
fíjate que el riesgo país, que en algún momento No se celebró y estaba bien celebrarlo, hubiera bajado de los Se cortó. a 600, pero ahí se estancó en los 700, y parecía que con otras medidas iba a seguir bajando, porque nosotros celebramos que esté en 700 cuando estaba en más de 1000, pero 700 es muchísimo. Por supuesto, tiene que estar en 200, 300, más, ¿no? Claro, es un síntoma de que, digamos, a nivel internacional todavía no hay una confianza en la Argentina como para que, bueno, puedan haber inversiones, que es lo que necesitamos, ¿no? Ahora, es cierto que ha descendido la inflación, pero es cierto también que la contracara de eso es que hay un estancamiento económico. Sí, claro, eso te iba a decir. Había empezado una tímida recuperación en el consumo masivo, y por lo que leí, en el último mes y en los 2 últimos meses se retrotrajo. Es decir, tampoco es que el panorama económico sea tan rosado como lo pinta el gobierno, y hay un problema serio que ellos siempre quieren negar. Yo no soy economista, pero tengo lamentablemente mucha experiencia de vivir en la Argentina, que es el tipo de cambio. La Argentina está, eso lo ve cualquiera que viaja al exterior, aunque sea un país vecino, está muy cara. Claro. Y el gobierno como apuesta todos los cañones a un único factor, que es la baja de la inflación, y lo hace a fuerza de vender dólares para que no le suba la tasa. Claro, bueno, lo hace con un sentido, podemos decir, además de que esté bien bajar la inflación, lo hace con un sentido electoralista porque cree que eso es su gran carta de triunfo para octubre. El problema es que si para lograr esa meta, se sacrifican otros elementos de la economía y se sigue retrasando el tipo de cambio, después, cada vez va a ser más costoso volver a la normalidad. Lo digo como un simple ciudadano, no pretendo en esto tener ninguna expertise, pero lamentablemente los que vivimos en Argentina hemos, y todos los que nosotros tres hemos vivido ya muchas situaciones en las que se usó el tipo de cambio como una herramienta antiinflacionaria, el ancla cambiaria. Acordate la tablita de Martínez de Oz, el plan austral, el plan primavera. En la época de Kirchner, después pasó también, y eso generalmente no termina bien. No sé qué va a pasar ahora, pero por lo menos es un signo de alerta. Sí, aparte, yo por lo menos vivo en el conurbano y yo veo que los negocios, ya se está viendo la baja del consumo. O sea, más allá de los índices, uno va a un supermercado y salvo los primeros 2 o 3 días, pero si uno va al supermercado después del día 10 y algún día antes también, va a ver que está semi vacío. O sea, hay un estancamiento que ya no está en los números de los economistas, sino que lo ve la gente. Una cubierta, esto me sorprendió, una cubierta en Argentina, con lo que vale una cubierta en Paraguay, se compran las 4 de un auto en Argentina. Al revés, perdón. Sí. Bueno, al revés. 4 veces más, una cubierta acá cuesta como 4 en Paraguay. Es imposible vivir en una comunidad, digamos, regional en forma sana, de esta manera. O sea, claro, porque además eso no es la consecuencia. Los países, digamos, más desarrollados generalmente tienen precios más caros. Ahora, ¿qué pasó en 2 años o en 1 año y medio? Hubo una inversión tan grande en la Argentina, aumentó tanto la productividad argentina como para que nosotros tengamos los mismos valores de los países desarrollados. Pareciera que no, claro. Está a la vista que no. Entonces, tiene algo de ficticio, tiene algo de artificial, y en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias, y las consecuencias siempre llegan. Sí, se esconden un rato, un tiempo, pero es muy para mí. Yo no soy economista, ¿no? Ni mucho menos, soy contador y hace rato que no me dedico. Está más cerca de la economía que nosotros. Sí, pero
Yo realmente estoy muy preocupado, sinceramente, y se lo pregunté al aire a Gustavo Bazán y a Roberto Kachanowski, el tema de la tasa de interés, y los dos me dijeron lo mismo, no se puede tocar para abajo la tasa, porque todavía está altísima la tasa de financiación de tarjetas no pagadas en términos, o sea, todo lo que dejo en la cuenta pendiente, está en el orden del 130% anual, con un índice de inflación de 2 puntos, o sea... que puede ser el índice, ponele que va a estar en 20 y pico, 30% anual. Claro, ponele. Y entonces, no sé. Además, Horacio, por lo que he leído, aumentó mucho la morosidad. Totalmente, y todo el mundo está prestado. Los préstamos de los bancos, yo de los que conozco, no conozco a ninguno que no haya tomado préstamo, porque el préstamo va a una tasa de 46, que anualizada lleva 70, 72 y no los 140 de la tarjeta. Pero son 70 puntos. Igual. O sea, yo sinceramente puede ser que peque un poco de personalismo, ¿no? Pero es lo que veo cuando voy a comprar. Lo que vos ves como una impresión, como una percepción, es lo que se refleja después en los índices que se están publicando. Así que es coherente tu visión con lo que señalan los economistas. Y todavía para las elecciones importantes, que esta es importante, pero la importante es la que vale de la tercera, porque la provincia de Buenos Aires tenemos 2 más 1. En octubre, la importante de es la octubre, nacional. digamos. Nos falta bastante, porque estamos en julio. Sí, falta bastante. Para llegar bien. Falta bastante para llegar bien, que se entienda. Y no parece que esos problemas que vos señalás vayan a mejorar, sino en todo caso que pueden empeorar, porque difícilmente las grandes decisiones de inversión se tomen antes del proceso electoral, ¿no? Los inversores quieren ver qué va a pasar, y el gobierno me parece que, no sé si cree o hace creer que con el resultado de las elecciones va a cambiar significativamente el Congreso y va a tener las herramientas como para encarar las grandes reformas tributaria, laboral, previsional. Ahora, aun cuando le vaya muy bien, no va a cambiar sustancialmente la composición del Congreso. Va a tener que seguir negociando, va a tener que seguir logrando el apoyo de otras bancadas, con lo cual va a tener que morigerar ese discurso que está en su ADN y que hasta ahora ellos entienden que le ha dado réditos políticos. Me parece que tiene un límite ese tipo de discurso. Sí, Osvaldo, la única ventaja relativa es que en el Congreso, tanto Senado como diputados, la relación de diálogo es distinta. Sí. Es decir, el Poder Ejecutivo evidentemente tiene un lenguaje absolutamente inapropiado para un presidente, inapropiado para un sistema republicano. Pero en el Congreso de la Nación, si bien es cierto que se ha cambiado la educación por el grito y el convencimiento de la palabra por el sopapo, si bien esto es cierto, no es menos cierto que es otra la forma en que se puede dialogar. Y lo que tendría que tener en claro, creo que lo tendría que tener en claro es el actual Poder Ejecutivo, es que primero tiene que tener el apoyo del PRO y no el miedo del PRO. Uh-huh. Porque le puede salir le puede salir un hijo macho, como se dice del campo, ¿no? Uh-huh. Porque creo que por lo poco que hablo en la calle, ¿no? Y le hablo en las universidades, creo que un poco la gente está empezando, ¿no?, a valorar la figura de Macri. Como un político que hablaba, como un político que no denostaba a la gente, como un político que, aún teniendo enfrente una encarnizada batalla contra el kirchnerismo, por lo menos tenía puentes de diálogo. Romper todos los puentes no sirve para nada, por lo menos lo que yo creo. No sirve para nada. Y
Y lo peor de todo es que esto no se institucionalice como el camino natural y normal. ¿Por qué? Porque debemos, si queremos creer que existe un sistema republicano, debemos entender que el presidente de la Nación está en la Casa de Gobierno, asumiendo el Poder Ejecutivo, y que el Poder Legislativo lo asuma el pueblo a través de sus representantes. Y yo no creo que todos los representantes que juran amor eterno y se golpean el corazón y el pecho cuando pasa Milei, como cuando pasaba un general romano, creo que también hacen un poquito de fantasía, ¿no? Porque al momento de poner el voto tienen alguna conciencia. En el caso de los senadores tienen las directivas expresas o tácitas de sus propios gobernadores. Yo no creo que la gente que hoy dice a Milei, donde vaya a Milei me voy. Mira, me acuerdo, vos te debes acordar porque no sos tan grande como yo, pero debes recordar aquello de la vida por Perón, ¿no? Sí. Cuando se soplaba la ¿cómo se llama? La plumita, ¿no? Así que un poco creemos eso. Bueno, estamos a un minuto del cierre. Oíme, con un minuto no me da para desarrollarlo, en todo caso lo hablamos en el programa que viene, pero un tema que indica también la baja preocupación por lo institucional es el de las candidaturas testimoniales. En 2009, lo seguimos la próxima, porque se nos va el tiempo, pero en 2009, cuando surgieron estas candidaturas testimoniales que llevaba adelante el kirchnerismo, hubo por lo menos una gran indignación. Nosotros presentamos junto a varios profesores de Derecho Constitucional un amicus curiae en una causa, y bueno, la Cámara Electoral por 2-1 entendió que eso podría ser inmoral, reprochable moralmente, pero no podía hacer nada frente a eso, porque en definitiva era conjetural. Correcto, Osvaldo. Tenemos un segundo, estamos terminando el programa. Un abrazo gigante. Bueno, lo seguimos la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias, Horacio. Gracias a los escuchas. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora.